Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar en otro evento de Educar es Todo, después de tantos eventos que casi he perdido literalmente he perdido la cuenta. Y para hablar de un tema que nunca había hablado en un evento de Educar es Todo, y es sobre la ansiedad infantil, sobre la ansiedad y sobre el estrés de nenas y de nenes pequeños. Sabéis que tenemos un cuento que va precisamente sobre la ansiedad infantil y que lo escribimos poco después de la pandemia. Bueno, la pandemia, no sé si os acordáis, 2020, unas movidas de un virus, ¿os suena de algo? Confinamiento, casa, mascarilla. Estamos, ¿no? Vale. Pues a raíz de eso se empezó a hablar mucho de la salud mental en niños y en adolescentes. Y claro, realmente es necesario hablar sobre este tema. Bueno, nosotros no descubrimos nada si decimos que niñas y niños pueden tener vivencias emocionales negativas, igual que las tenemos las personas adultas. Nosotros, hace más de 20 años, pues ya estudiamos psicopatología infanto-juvenil, estudiamos la depresión infantil, la ansiedad en los niños, el estrés, pero era algo que se quedaba en la universidad. Era algo que nosotros, los psicólogos, trabajamos en las consultas, pero la salud mental, de una manera amplia y sobre todo en la población infantil, no era un tema que escucharas en los telediarios, que vieras en la prensa o que ocupara eventos como en el que estamos hoy aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, lamentablemente, vino la pandemia y empezamos a ver algunos datos que ponían el foco en que, efectivamente, pues, es necesario hablar de la salud mental en la infancia. Como, por ejemplo, el dato que nos daba Save the Children, hablando de que los trastornos mentales en niños y adolescentes se triplicaron durante la pandemia. O la Generalitat Valenciana, que nos hablaba de un aumento, ojo, del 235% en la solicitud de atención psicológica a niñas entre 10 y 14 años. El Instituto Nacional de Estadística nos decía que en el año 2021 se registró la mayor cifra de suicidios en menores de 15 años de la historia. O la Asociación Española de Pediatría, que nos dice que cerca del 21% de las niñas y de los niños en España tiene problemas de salud mental. Todos estos datos nos tienen que poner sobre aviso de que es un tema al que al menos debemos prestarle atención. Fijaros cuál es la evolución de la depresión en la infancia y en la adolescencia. Sigue unas cifras relativamente estables desde el año 2004, llegamos al año 2010, empieza a aumentar de una manera tímida, pero a partir del año 2012 se disparan, tanto en niñas como en niños. ¿Qué es lo que sucede durante estos años? Bueno, vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, ansiedad. Con la ansiedad ocurre un fenómeno muy parecido. Sigue unas cifras relativamente estables, a partir del año 2010 aumenta de una manera tímida y a partir del año 2012 se dispara. Y esto es muy curioso porque se dispara, pero no de una manera igual en todas las franjas de edad. En niños, adolescentes, entre 18 y 25 años, tiene un aumento increíble. Entre los 16 y 24 años sí puede aumentar relativamente. Y por encima de los 35 años, bueno, el aumento es mucho menos notable. Algo que también es muy llamativo es esta otra gráfica. ¿Cuánto tiempo pasamos con las amistades? Fijaros cómo empleamos el tiempo durante el año 2003, 2005, 2007, 2009... Y a partir del año 2010 comienza a caer en picado el tiempo que los adolescentes pasan con sus iguales. Llama la atención que la franja de tiempo se corresponda con el aumento de la psicopatología en la infancia y en la adolescencia. Y algo que también llama mucho la atención, últimos datos del Observatorio del Suicidio de España, es que los suicidios en nuestro país, como no nos cansamos de repetir, no paran de subir. Y se mantiene esta misma tendencia relativamente estable, pero a partir del año 2010 sube y estamos batiendo récords anuales. De hecho, en el año 2022 se registró la mayor cifra histórica de suicidios en nuestro país por cuarto año consecutivo. Esto quiere decir que dijimos lo mismo que en el año 2022 en el año 2021, y lo dijimos en el 2020, y lo dijimos en el 2019. Algo nos tenemos que plantear cuando tenemos estas cifras. Y lo que es todavía más alarmante es que a día de hoy el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes entre 12 y 29 años. Y esto es algo que como sociedad nos tenemos que plantear. Las causas que hay detrás de los problemas de salud mental, por supuesto en todas las etapas de la vida, pero especialmente estamos hablando de la infancia y la adolescencia, son multifactoriales. No podemos tener un discurso simplista de decir niñas y niños tienen estrés por este motivo.
porque quien aluda a un único motivo para hablar de los problemas de salud mental probablemente esté haciendo un discurso tremendamente simplista y se está dejando muchas variables por el camino. Tenemos que atender a muchos factores diferentes y lo más importante a la hora de hacer ese análisis, y nos vamos a detener bastante en este análisis, es que hay factores que son muy evidentes, que todos podemos identificar con bastante facilidad, pero hay otros que siguen permaneciendo ocultos. Y permanecen ocultos porque los infravaloramos, los menospreciamos. Consideramos que son eventos, son acontecimientos, son vivencias que forman parte normal de la vida de los niños, de los adolescentes y que no deberían generar mayores problemas. Pero realmente luego nos vamos a consulta, nos vamos a los datos y lo que vemos es todo lo contrario, y es que eso está generando bastante malestar. Conocer cuáles son las causas de esos problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia es esencial, es clave para poder intervenir sobre ellos. Porque el hecho de conocerlos ya nos da las claves para poder poner una solución. ¿Cuáles serían esas causas de ansiedad y de estrés durante la infancia y la adolescencia? Pues la primera, y muy lamentablemente, pues, puede ser una dana. Por ejemplo, una pandemia como la que hemos vivido hace unos años, hemos visto cómo ha generado muchos problemas a nivel emocional. Nadie estamos preparados para vivir algo así. Esta madre y esta hija, esta fotografía está tomada de la prensa de hace un par de semanas, 2 días antes no se imaginaban que iban a estar viviendo esta situación. De hecho, nadie de nosotros nos podemos imaginar que a pocos metros de nuestra casa podamos estar viviendo algo similar. Si esta imagen nos lo hubieran puesto hace, no voy a decir unos años, hace unos meses, creo que nadie habríamos dicho que esto puede estar ocurriendo en España y menos en Valencia, ¿verdad? Pues claro, vivir una catástrofe como esta, que ocurrió hace un mes en Valencia, pero está ocurriendo constantemente en muchos sitios, a mayor o menor escala, es un motivo más que suficiente para poder experimentar problemas emocionales. Pero lo más importante es que no es necesario vivir en primera persona un evento traumático para poder desarrollar una respuesta emocional negativa. Muchas niñas y muchos niños, por la exposición que tienen a los medios de comunicación, a la prensa, acaban desarrollando una respuesta emocional muy intensa ante este tipo de eventos. No es necesario que te haya llegado a ti en primera persona. Pero más allá de estos eventos tan traumáticos y tan catastróficos que todos podemos identificar como que evidentemente pueden producir malestar, tenemos muchos otros que no son tan obvios. Por ejemplo, los problemas sociales. Durante la infancia, durante la adolescencia, las relaciones sociales son tremendamente importantes. El otro día lo decía a profesores de instituto. La buena relación y la relación social entre vuestros alumnos para el desarrollo vital de ellos es bastante más importante que las notas que vayan a sacar este trimestre. Es mucho más importante, porque la principal tarea que tienen los adolescentes y que tienen los niños es cultivar esas relaciones sociales. Esa mala relación con los amigos o esa ausencia de amistades significativas genera un malestar que luego va a acabar dejando una huella en esas niñas y en esos niños. Por supuesto, si eso lo llevamos al extremo, nos encontramos con el fenómeno del acoso escolar. Lamentablemente, el acoso escolar es un fenómeno que no deja de crecer en nuestro país. Y tenemos que poner soluciones no solamente a nivel institucional, no solamente a nivel escuela, sino sobre todo a nivel familiar. Tenemos que educar a nuestras hijas y a nuestros hijos a que tengan pensamiento crítico y sean capaces de denunciar las situaciones injustas. Porque ante una situación de acoso escolar, pensemos en una clase media de 21 personas, podemos tener un acosador. Y a nadie nos gustaría que nuestra hija, que nuestro hijo fuera esa persona que acosa. Tenemos una persona que es la víctima de ese acoso. A nadie nos gustaría, obviamente, que nuestra hija, nuestro hijo fuera la víctima del acoso. Pero aparte de esos dos actores, tenemos otras 19 personas que están presenciando lo que ocurre. Y si no es con el silencio de esas 19 personas, el acoso no se puede producir. Por lo tanto, es tarea nuestra como familias educar a nuestras hijas y a nuestros hijos a que puedan denunciar los actos que son incorrectos a nivel físico, pero también a nivel moral. No está bien estar haciendo esto. Si conseguimos que esas 19 personas levanten la voz ante esa persona que está cometiendo el acoso escolar dejará de ser una noticia en nuestro país. Por supuesto, no tenemos que llegar al extremo del acoso. Los problemas escolares, tener problemas con el rendimiento académico, tener dificultades con los profes, no acabar de encajar, que no te guste el cole al que vas, no son cuestiones menores. Pensad que al igual que nosotros pasamos mucho tiempo en el trabajo y los problemas laborales pues, pueden ocupar una parte importante de nuestra cabeza, tener un problema en la escuela es muy importante para nuestros hijos y nosotros tenemos la responsabilidad de estar ojo a visor y tratar de mediar para poder ayudar en la solución de esos problemas.
¿Cuántos profes tenemos aquí? Joder, sois muchos. Claro, pero a mí me espera un coche fuera con el motor en marcha. O sea, no me dais miedo, yo soy más rápido. Tenemos un problema con la sobrecarga de tareas académicas y deberes. Y tenemos un problema muy serio. Por muchos motivos distintos. Es decir, nos podríamos emplear todo el tiempo hablando sobre cómo los deberes escolares fomentan la desigualdad entre los alumnos, cómo benefician más a las familias más pudientes o cómo benefician más a los alumnos más capaces, cómo hacen que las familias con menos recursos no puedan ayudar a sus hijas y a sus hijos a que mantengan un mismo nivel con el resto de la clase. Pero no son solamente esos los motivos por los cuales muchos profesionales desaconsejamos ese exceso de deberes escolares, sino también porque no permiten una de las cosas más importantes que necesitan niñas y niños en el día a día, que es poder tener tiempo libre. Es poder disfrutar de su día a día, del tiempo que tienen con su familia, para poder desempeñar aquellas tareas que les ayudan en su principal objetivo en el día a día, que es la regulación de sus emociones. Con esa sobrecarga de deberes y de tareas académicas no les estamos permitiendo algo tan sencillo como disfrutar de su infancia. Por supuesto, la falta de destrezas o de habilidades físicas. Un regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es permitirles moverse, permitirles ser coordinados, que puedan correr, que puedan saltar, que se hagan daño cuando se caen, porque ese entrenamiento en las destrezas físicas contribuye enormemente a tener una buena y una sana autoestima. La sobrecarga de tareas, de deberes, no solamente forma parte de la escuela, faltaría más. Y muchas veces las familias, con la mejor de las intenciones, ponemos unas exigencias elevadísimas en nuestras hijas y en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hemos ido arrastrando una visión de que la infancia es el preludio de algo más. Estamos educando a los líderes del mañana. Nuestros hijos son los ciudadanos del futuro. Pero diciendo eso, olvidamos que son ciudadanas y ciudadanos que viven en el presente y que la infancia es una época de la vida válida por sí misma. No tenemos que perder el foco que uno de nuestros principales objetivos dentro de la familia es perseguir su bienestar, tanto físico como también emocional. Por lo tanto, ajustemos esas expectativas para que no sean lo suficientemente elevadas como para impedir ese objetivo. Lo conectamos con tener poco tiempo libre para el juego, para poder disfrutar. A veces vemos el juego como el postre de las comidas, ¿no? Si te lo has acabado todo, tendrás el postre, si no te quedas sin el postre. Pero a veces olvidamos que el juego es la principal vía por la que niñas y niños aprenden las cosas más importantes de la vida. Pero no solamente niñas y niños, y los adultos también. Lo que pasa es que no lo llamamos juego, lo llamamos hobbies, lo llamamos aficiones, lo llamamos tiempo libre, como lo queramos llamar. Pero cuando nuestra mente se pone en modo juego es cuando realmente hacemos aprendizajes verdaderamente significativos. Por lo tanto, tener ese tiempo libre y ese tiempo incluso para el aburrimiento es esencial, es necesario para que se desarrolle el pensamiento creativo y para que podamos contribuir a ese bienestar a nivel emocional. Luego está el tema del exceso de extraescolares. Esto, por supuesto, va por barrios. Hay niñas y niños que odian las actividades extraescolares y que no les gustaría hacer ninguna actividad. Y los hay que si la semana tiene 5 días escolares, ellos harían 10 actividades extraescolares. Claro, yo soy un firme defensor de las actividades extraescolares. Me encantan las actividades extraescolares porque permiten a niñas y niños desarrollar intereses, habilidades, aptitudes que van más allá de lo que puede enseñar la escuela. Arte, literatura, música, deportes, creatividad. Las actividades extraescolares son maravillosas, siempre que no impliquen una mera prolongación de la jornada escolar, que ya de por sí es lo suficientemente larga. El exceso de extraescolares viene cuando no estamos ajustando la carga de actividades a las necesidades de la niña o del niño. Por supuesto, la falta de horas de descanso. Esto lo vemos durante la infancia, pero muy especialmente durante la adolescencia, cuando empiezan a cambiar los ritmos, cuando el instituto comienza más pronto que el cole, se acuestan tarde y ahí tenemos una dificultad muy importante. Las personas adultas dormimos bastante menos de lo que realmente necesitaríamos. Hay una tendencia que se observa durante los últimos siglos, desde que descubrimos la luz eléctrica. Le vamos restando horas al sueño, vamos prolongando nuestra jornada, tanto personal como laboral, como académica, más allá de los límites de la luz del día.
Esto tiene un efecto en las personas adultas, por supuesto, pero en niñas y en niños tiene un efecto muy importante. De hecho, cuando las familias vienen a consulta agobiadas por las rabietas de su hijo o de su hijo pequeño, el primer factor que valoramos es el descanso, porque en muchos casos de rabietas difícilmente controlables por parte de niños pequeños tenemos un déficit de descanso. Si mejoramos ese descanso, seremos capaces de mejorar su salud física y emocional. Elementos obvios: vivir una situación de maltrato. Nadie duda que vivir una situación de maltrato puede incidir de una manera negativa en la salud física y emocional. Pero no solamente eso, las carencias afectivas, el no estar cuando nos necesitan, el no escuchar cuando nos necesitan, también incide en su bienestar emocional. El mal clima familiar y la familia somos el contexto que dota de normalidad a nuestras hijas y a nuestros hijos. Lo que ocurre en las cuatro paredes de nuestra casa es básico, es esencial. Si tenemos un mal clima con discusiones, falta de respeto, ignorar necesidades, todo eso va generando un pozo que incide en su salud emocional. Por supuesto, la separación o el divorcio de los padres. Una separación o un divorcio siempre es doloroso, y lo es doloroso para la madre, para el padre y también para las criaturas. Por eso exige una gran responsabilidad para poder llevarlo a cabo de la manera que sea lo menos dolorosa posible. Problemas económicos, enfermedades propias o de familiares cercanos. Estas las paso rápido porque son las que nosotros conocemos como más obvias. La muerte de un ser querido, como no podía ser de otra manera. Y llegamos a un melón, a pocos minutos de que se cumpla nuestro tiempo, que son los smartphones, que es Internet y que son las redes sociales. Antes, si lo recordáis, veíamos una serie de gráficas en las cuales veíamos una tendencia que se mantenía a lo largo del tiempo, y es que tenemos más o menos estabilizadas las cifras de ansiedad, de depresión, pero llega un punto a partir del cual comienza a aumentar y llega un momento en el cual se disparan esas problemáticas. ¿Coincide con algo? Bueno, esto es un patrón que no lo vemos en España, no lo vemos en Inglaterra, no lo vemos en China, no lo vemos en Estados Unidos, sino que lo vemos a nivel global. Es una tendencia que hemos visto en todo el mundo. Y muchos investigadores, muchos científicos lo atribuyen a la popularización, a la extensión de los smartphones y las redes sociales. A partir del año 2012 es cuando empiezan a generalizarse de una manera absoluta los dispositivos móviles. Todos lo llevamos en nuestro bolsillo, nuestros hijos, los adolescentes lo llevan en su bolsillo, y es cuando comenzamos a pasar menos tiempo con nuestros iguales. Esto es una infografía que la ha hecho la Asociación Española de Pediatría junto a la Agencia Española de Protección de Datos. Es el plan digital, forma parte del plan digital familiar, y es un pequeño resumen sobre cómo los dispositivos móviles afectan a la salud tanto física como emocional de nuestras criaturas. Es obvio que no tenemos tiempo para detenernos en todos estos puntos, pero sí que es muy necesario señalar que la salud física o emocional en relación con las pantallas tiene dos momentos críticos. Uno es la primera infancia. Durante la primera infancia, la asociación que hay entre un menor rendimiento a nivel cognitivo, un menor desarrollo verbal, un aumento de la incidencia de sobrepeso y de obesidad, todo esto relacionado con un exceso de tiempo de pantallas, la evidencia que tenemos es abrumadora, es irrefutable. Pero es que después, a partir de los 8 o 9 años, con la extensión del uso de los teléfonos móviles, comienza la conexión a Internet no controlada y no supervisada, ahí nos encontramos con muchos problemas, entre ellos aumento de la incidencia de sintomatología compatible con el déficit de atención, problemas de acoso, de ciberacoso, problemas relacionados con el grooming y con todas esas conductas no adecuadas que a veces realizamos y realizan sobre nuestros hijos en las redes. Por eso es muy importante que haya un consenso sobre cómo tenemos que gestionar el tema de la tecnología con nuestros menores. Hay muchas recomendaciones elaboradas por instituciones sanitarias de todo el mundo que las podemos resumir en esto: cuanto menos y más tarde, mejor. Esto lo podemos aplicar a los ordenadores, lo podemos aplicar a las consolas, a las tablets, a los móviles, a cualquier dispositivo y a cualquier edad. Cuanto menos y más tarde, mejor. Pero sobre todo, y lo más importante, es que tiene que ser con nuestro acompañamiento. ¿Y qué estrategias podemos seguir para ayudar a trabajar ese malestar emocional? Lo primero, es esencial un buen clima familiar. Si nosotros desde nuestro hogar conseguimos crear un entorno que sea amable, basado en la escucha y el buen ambiente, vamos a estar amortiguando todos esos impactos que hemos visto hasta ahora.
Es esencial la escucha activa, mostrar interés genuino por su vida y por aquello que nos están contando. No podemos llegar a la adolescencia como elefantes en cacharrería a interrogar con el foco de la Gestapo a ver dónde está y qué ha hecho nuestra hija, nuestro hijo durante la tarde. Esa comunicación tiene que estar presente desde la más tierna infancia. No forzar cuando nos expresen el malestar. Si generamos ese entorno de confianza y de buen clima, nos van a contar cuando se sientan mal. Pero nosotros tenemos que respetar su forma de transmitir ese malestar. No tenemos que agobiar con preguntas que quizá no están dispuestos a responder. Pensemos que cuando nos comunican ese malestar ya ha pasado un tiempo suficiente por el cual ellos han estado procesando cómo decirlo. Tenemos que validar sus emociones. Eso de no estés nerviosa, no estés triste, no es para tanto, está prohibido. Tenemos que dar permiso para que sientan sus propias emociones. Porque si no damos ese permiso, si minimizamos sus vivencias emocionales, primero, estamos rompiendo el vínculo con nuestra criatura y segundo, en vez de tener un problema, tienen dos. Siguen teniendo el problema original y además no les estamos dando permiso para que sientan aquello que sienten. Nosotros también tenemos que poner a veces el foco sobre nosotros mismos. Tenemos que darles un modelo de cómo afrontar ese malestar emocional. Tenemos que compartir nuestras emociones, mostrar que no somos infalibles, que también sufrimos, que a veces también lo pasamos mal. Todos podemos sentir ese malestar. Compartir alrededor de la mesa, cuando nosotros tenemos un problema en el trabajo, con algún compañero, alguna preocupación, ponerle nombre a esas emociones, genera el contexto para que ellas y ellos también lo puedan hacer. Hemos hablado de limitar el uso de pantallas y, por supuesto, retrasar y limitar el acceso a Internet y a redes sociales. Con estos tips, con estas reglas, lo podemos hacer mucho más sencillo para poder mejorar el ambiente que tenemos en casa y, sobre todo, lo más importante, poder contribuir a que nuestras criaturas puedan tener un mejor bienestar. Y como dijo Frederick Douglass, es una frase con la que siempre me gusta acabar mis ponencias, es mucho más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Muchísimas gracias. Qué bueno. Fantástico, Alberto. No te vayas, no te vayas. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Maravilloso, Alberto. Alberto, siempre es maravilloso escucharte. Y antes de que Leo te haga una pregunta que ya la tiene ahí reservada, sí. Me has recordado vamos un poquitín más al centro, eso es. Luego nos riñen por las noches. Hilando con la intuición de la que hablaba mi querida Laura Baena y con lo que has contado de las extraescolares, te contaré que cuando mis hijos ahora tienen casi 18 y casi 16. Bueno, pues cuando eran pequeñitos y me pasaron del cole el dossier ese infinito de las clases extraescolares, que yo necesité agendarme 3 días para leer todas las actividades extraescolares que había, pues yo lo puse ahí encima de la mesa en la cocina y mi hija, que de aquellas tenía 4 añitos, 4 o 5, le dije, bueno, cariño, mira, hay vóley, chino mandarino, baile no sé qué, no sé cuánto, ¿Qué clase extraescolar quieres hacer? Yo les hacía elegir una, ¿no? A cada uno de ellos. Y entonces ella dice, pero ¿clase extraescolar es después del cole más clase? Y le digo, sí, pero es de una actividad que se supone que te gusta y que puedes aprender cosas nuevas. Y me dice, ¿pero después del cole? Digo, sí, después. O sea, haceros una idea, así, Sí, después del cole. Dice, mamá, yo salgo del cole, tengo que ir a casa, tengo que merendar, luego tengo que salir a jugar a la urba, luego tengo que hacer la cenita contigo, luego tenemos que leer el cuento. Mamá, yo no tengo tiempo para clase extraescolar. Y entonces, en ese momento, intuición de madre, dije, pues no la voy a apuntar a clases extraescolares. Y entonces, en la puerta del cole al día siguiente, corrillo de madres, todas, ay, bueno, ¿y a qué clases extraescolares habéis apuntado a vuestros niños? No sé qué. Yo de aquellas era, vamos, no, Lucía, mi pediatra, no existía. Pues yo no sé qué, yo no sé cuánto tal. Y yo dije, pues yo no le he apuntado a nada. Y fue paso atrás de todas las madres, mirada así, ¿sabes? Espadita de mala madre, soy mala madre, pero a mucha honra. Y todas, ¿no? Y yo, no, la verdad es que la niña dijo que no le apetecía, que no tenía tiempo, que quería jugar y a mí su explicación me pareció muy razonable, tiene 5 años. Y todas, ¡ay! No va a aprender chino. No va a aprender chino. Y ahora vamos, le sobra vida para hacer todo lo que quiere. O sea que escuchemos a nuestros hijos también, ¿no? Un aplauso, sí, señor.
muchas veces utilizamos ese tiempo para proyectar nuestras propias frustraciones, para educarles para qué será en el día de mañana, pero olvidamos pensar en el día de hoy. Por eso mi recomendación siempre es que esas actividades sean actividades que produzcan placer, que ayuden a desconectar y que no sean una prolongación de la jornada escolar, porque bastante jornada tiene. Sin duda, maravilloso. Gracias, Alberto. Yo de las diapos, que envía diapos maravillosas y tu discurso siempre también estructurado, por cierto, has venido acompañado, bien acompañado hoy. 3 hijos que tiene Alberto y ha venido acompañado de Lucía, ¿no? De Lucía. Una de las diapos me ha llamado muchísimo la atención, que es el tiempo que ha descendido en la conversación entre iguales. Eso es tremendo. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos convencerles a nuestros hijos que conversar con sus iguales? ¿Cómo podemos convencernos nosotros mismos que conversar es un fenómeno? Sí. ¿Sabes lo que ocurre? El problema es que hemos trasladado la conversación. Hemos trasladado la conversación de la terraza, de la plaza, del parque, del banco, le hemos trasladado a las redes sociales. Y el problema es que quizá tenemos que plantearlos, todos los que estamos aquí, si ese es el mejor contexto para la conversación. Porque quizá no lo es, porque quizá no nos está aportando lo que realmente necesitamos. Quizá está suponiendo una interferencia que a nosotros, las personas adultas, ya nos puede costar de gestionar, pero a las niñas, a los niños y a los adolescentes verdaderamente se les hace una tarea imposible. Por eso urge una regulación respecto al uso de los dispositivos móviles y el acceso a Internet y a redes sociales. Como sociedad hemos acordado que era necesaria una regulación del juego en la infancia. Por eso, a día de hoy, tenemos minimizado los problemas asociados a los juegos de azar con menores. Como sociedad hemos acordado que no es una buena idea que los menores beban alcohol. A nadie se le ocurría el discurso de no tenemos que prohibir, sino tenemos que educar, hija, hijo, tómate un vasito de vino que tienes que aprender a beber bien. No se nos ocurre ese discurso. Hemos acordado que no es una buena idea permitirles fumar a los menores. Al igual que hemos acordado que quizá no es una buena idea permitirles conducir sin antes haber cumplido los 18 años, que implican una mayoría de edad y una capacidad a nivel física, a nivel cognitiva, y después de haber pasado un examen teórico y práctico. Por eso, afortunadamente, pues no tenemos problemas en las carreteras con los accidentes de tráfico por parte de los adolescentes. Quizá esa misma regla, esa misma lógica la tendríamos que aplicar también a las redes sociales porque están interfiriendo en esa conversación y estamos anulando la conversación de tú a tú. Y eso es un problema. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y otra frase que me ha apuntado aquí, que mostremos interés por la vida de nuestros hijos. Esencial. Sí. Me ha parecido maravilloso, porque seguro que aquí no pasa, pero al menos en mi entorno, ¿qué está estudiando tu hijo? No sé, es que ahora es tan complicado. ¿Qué hijo? Es tan complicado. Coño, educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, es que han cambiado tanto las cosas. ¿En qué carrera está estudiando? ¿En qué universidad? Uf, hay tantas. No me jodas. O sea, no, a ver, que suena chiste, pero pasa, ¿eh? ¿Qué? Suena chiste, pero pasa. No, por eso estoy diciendo, lo estoy diciendo desde Yo tengo un truqui, Como los chavales de hoy en día tienen exámenes todo el rato, profesores, por favor, todo el rato, exámenes, mis hijos tienen exámenes todo el rato. Cuidado que son muchos. Cuidado. Bueno, cuidado, momento reivindicativo. Todo el rato tienen exámenes, no sé, todo el rato. Pues hay algún día que no tienen examen, pero claro, ellos, no, es que el examen de hoy, tal. Entonces yo ya cuando los recojo, ya me da igual, digo, ¿qué tal el examen? Porque es que, o sea, tengo 8 posibilidades de 10 de acertar. Entonces, no, hoy bien, tal. Mamá, hoy no tenía examen. Bueno, perdón. Era mañana. Mañana, claro, mañana. No, pero estamos hablando de algo más grave. Digo, que es que no tienen ni idea si están en tercero de la ESO o están en primer bachillerato, ¿no? Es decir, que esto de mostrar interés por tus hijos es algo claro. Y cultivarlo y desarrollarlo. Con nosotros ha estado Alberto Soler. Gracias, Alberto. Maravilla. Gracias, amigo. Gracias.